Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los misterios del espectáculo y las relaciones que nos roban el aliento. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en la boca de muchos, un drama romántico que nos ha tenido al borde del asiento y con el corazón en un puño, la supuesta tensión, el supuesto quiebre y ese enigmático perdón imposible entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Fue real esa conexión tan intensa? ¿Hubo un quiebre devastador? ¿Y qué hay de ese famoso perdón imposible que ha alimentado tantas teorías? Hoy vamos a desmenuzar todo esto, a investigar los rumores, las señales, las entrevistas esquivas, y por qué no a especular un poco basándonos en lo que hemos visto, oído y sobre todo, sentido como fans. Si son devotos de la pareja que conquistó la pantalla y nuestros corazones en la inolvidable Erkenci y les intriga el fascinante y a menudo turbulento mundo del espectáculo turco, este vídeo es sin duda para ustedes. Y antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y, quién sabe, quizás alguna revelación sorprendente. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando. Ustedes saben, y es algo que compartimos profundamente, que cuando se trata de Can Yaman y Demet Özdemir, la conexión que mostraron en Erkenci fue simplemente algo de otro mundo. Esa química, esa chispa palpable que saltaba de la pantalla y nos envolvía en cada escena, era tan genuina, tan poderosa, que era prácticamente imposible no creer que algo más profundo, algo más real, estaba sucediendo fuera de cámaras. Sanem y Can se convirtieron, de la noche a la mañana, en una de las parejas ficticias más queridas, no solo de la televisión turca, sino que trascendieron fronteras, conquistando la televisión internacional con su carisma y su historia de amor. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos tiernos y a veces torpes, la forma en que sus personajes se complementaban a la perfección, esa danza de atracción y repulsión inicial, era pura magia en estado puro. Y como es natural, esta magia en pantalla, esta sincronía perfecta, alimentó muchísimo los rumores y por supuesto, las esperanzas de miles, millones de fans alrededor del mundo, de que esa conexión tan especial se tradujera en una relación sentimental en la vida real. Y sí, para ser honestos, durante un tiempo pareció que así era. Hubo avistamientos juntos, fotografías capturadas por los paparazzi que alimentaron la especulación, e incluso declaraciones ambiguas y llenas de guiños que dejaban entrever un romance incipiente. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se volcó sobre ellos con una intensidad arrolladora, documentando cada posible encuentro, cada rumor de pasillo, cada susurro que pudiera confirmar sus sospechas. Pero como suele ocurrir en este apasionante y a veces despiadado mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o cambian con una velocidad vertiginosa. Y ahí es donde entra la parte más intrigante, el nudo central de nuestra historia de hoy. No debiste hacerlo, y el escalofriante perdón imposible. Se dice, se comenta, se rumorea en los foros de fans, en las redes sociales, y se insinúa en los medios, que hubo un momento crucial, una situación específica, una acción particular, que llevó a un quiebre significativo, a una fractura profunda entre Can y Demet. Algo que, según estas narrativas, fue tan grave, tan doloroso, tan hiriente, que hizo que la reconciliación, la posibilidad de sanar y seguir adelante juntos, se volviera casi, si no totalmente, imposible. Y claro, en el epicentro de esta tormenta mediática, de este huracán de especulaciones, están ellos dos, Can Yaman, el carismático actor que conquistó a millones con su inolvidable interpretación de Can Divit, un personaje que se convirtió en un ícono de la seducción y el romance, y Demet Özdemir, la talentosa y adorable actriz que dio vida a la entrañable Sanem, una joven soñadora y llena de vida que robó nuestros corazones. Intentemos con cautela y basándonos en la información disponible y en las interpretaciones más comunes, desentrañar qué pudo haber pasado, qué pudo haber desencadenado esta supuesta crisis. Las teorías son muchas y variadas, y cada fan tiene la suya. Algunos sugieren, y esta es una de las narrativas más extendidas, que fue un error de cálculo de Can, quizás una indiscreción, un comentario desafortunado dicho en un momento de descuido, o una acción impulsiva que hirió profundamente a Demet, minando la confianza que ella había depositado en él. Otros apuntan a presiones externas, a la inmensa e insoportable intensidad de la fama que los rodeaba, a las exigencias abrumadoras de sus carreras que al estar en constante ascenso, pudieron haber jugado en su contra, creando un entorno demasiado volátil para una relación. Y por supuesto también está la posibilidad, siempre presente y a veces la más dolorosa,
de que simplemente, como ocurre con innumerables parejas, sus caminos se separaron, sus visiones del futuro divergieron, pero la forma en que ocurrió esa separación, o la magnitud de las emociones involucradas en el proceso, dejó una marca imborrable, una herida que tardó en cicatrizar, o quizás nunca lo hizo por completo. Pensemos por un momento en la presión monumental de ser dos estrellas jóvenes, en la cúspide absoluta de su éxito, bajo el escrutinio constante y a menudo invasivo de los medios de comunicación y de millones de fans ávidos de información. Cada paso que daban, cada palabra que pronunciaban, cada interacción, era analizada hasta el más mínimo detalle, convertida en objeto de debate y especulación. Es un ambiente que puede ser increíblemente difícil de navegar, incluso para las relaciones más sólidas y experimentadas. Imaginen el estrés de intentar mantener una relación privada, de cultivar un espacio íntimo y seguro, cuando el mundo entero parece estar observando cada uno de sus movimientos, diseccionando cada uno de sus gestos. Puede que algo, incluso algo aparentemente pequeño en ese contexto de altísima presión, haya escalado de manera desproporcionada, convirtiéndose en un problema mayor, en una grieta difícil de reparar. Y al hablar de la frase «no debiste hacerlo», esta evoca de inmediato un sentimiento profundo de arrepentimiento, de haber cometido un error significativo, un desliz que tuvo consecuencias graves e irreparables. En el contexto de una relación sentimental, esto puede significar muchas cosas: una infidelidad, una traición a la confianza depositada, una palabra hiriente dicha en el calor del momento y sin pensar en su impacto, una decisión egoísta que lastimó profundamente al otro. Si realmente existió un incidente de esta magnitud, si hubo una transgresión de este tipo, es completamente comprensible que la ruptura haya sido tan profunda y dolorosa. La confianza es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de cualquier relación sólida y duradera, y una vez que esa confianza se rompe, reconstruirla puede convertirse en un camino largo, arduo y a veces, lamentablemente, incluso imposible. Y luego está el concepto del perdón imposible. Esto sugiere, y la misma palabra lo indica, que la ofensa fue tan grande, o el dolor infligido tan profundo y penetrante, que las palabras de disculpa, por sinceras que pudieran haber sido, simplemente no fueron suficientes para sanar las heridas abiertas. Demet Özdemir, para quienes la conocemos, es una mujer con un carácter fuerte, conocida por su profesionalismo impecable y por mantener valores sólidos y un gran sentido de la dignidad. Si algo afectó su confianza, su respeto o su sentido de la justicia, es plausible pensar que perdonar una ofensa grave haya sido, y siga siendo, una tarea monumental, si no insuperable. Y Can Yaman, a pesar de su imagen pública de hombre seguro, carismático y a veces un poco rebelde, también tiene sus vulnerabilidades, sus momentos de humanidad, y quizás, solo quizás, se dio cuenta tarde del verdadero impacto de sus acciones o palabras. La forma en que se desarrolló la historia mediática alrededor de ellos después de su supuesto y doloroso quiebre también alimenta estas teorías y este sentimiento de finalidad. Hemos visto a Can seguir adelante con su carrera, viajando por el mundo, participando en proyectos internacionales de gran envergadura, demostrando su talento en diversas plataformas. Y a Demet, también muy enfocada en su carrera, cosechando éxitos continuos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas. Ha habido momentos puntuales en los que se les ha preguntado por el otro, ya sea en entrevistas o en eventos, y sus respuestas, aunque generalmente educadas y medidas, a menudo han sido evasivas, o han sugerido sutilmente que el pasado es el pasado, que lo que fue fue y ahora son dos caminos separados. Esa distancia palpable, esa falta de interacción pública significativa, o incluso los comentarios sutiles y a veces velados, han sido interpretados por muchos, de forma casi unánime, como la confirmación tácita de que el perdón imposible es, de hecho, una realidad en su historia. Pensemos en la experiencia de los fans, de quienes los seguimos con tanto cariño. Muchos de nosotros nos enamoramos de la pareja Can y Demet, de la historia de amor que nos contaron en Erkenci, y cuando la relación supuestamente terminó, especialmente si se percibió que fue por algo doloroso o inaceptable, sentimos una especie de pérdida, una decepción. Ver a tus actores favoritos brillar juntos en pantalla, proyectando esa magia, y luego saber que su relación en la vida real se ha roto, puede ser un golpe duro. Es precisamente por eso que el interés en este tema perdura con tanta fuerza, porque los fans, de alguna manera, nos sentimos involucrados en sus historias, en sus vidas. Ahora es fundamental ser muy claros y honestos aquí. Todo lo que estamos discutiendo, todas estas teorías, estas especulaciones, estas interpretaciones que circulan en la prensa y entre los fans, son precisamente eso, rumores, especulaciones y análisis basados en información pública y en la percepción general. No tenemos ninguna confirmación oficial de nada.
Can Yaman y Demet Özdemir son personas, con sus propias vidas privadas, y tienen todo el derecho, y es algo que debemos respetar, a mantener sus asuntos personales fuera del ojo público y de las cámaras indiscretas. Sin embargo, el impacto masivo que tuvieron en el público, especialmente a través de su icónico trabajo en Erkenci-Kuş, ha generado un interés inmenso y duradero en su vida personal, convirtiéndolos en figuras de gran interés para millones de personas alrededor del mundo. Podría haber sido algo tan simple como una diferencia irreconciliable de visiones sobre el futuro, o presiones insostenibles de sus respectivos equipos de representación que jugaron un papel en su separación. Tal vez. Es una posibilidad. Pero la intensidad con la que se habla del perdón imposible, la resonancia que ha tenido esta frase en el imaginario colectivo, sugiere algo más profundo, algo que tocó fibras sensibles, algo que trascendió las simples diferencias de opinión o las presiones laborales. La frase "no debiste hacerlo" se repite una y otra vez en muchos foros de discusión, en comentarios de redes sociales, como si fuera una frase clave que encapsula la raíz del problema, la chispa que encendió el fuego de la discordia. Podemos imaginar escenarios, podemos jugar con la imaginación, basándonos en las narrativas más comunes. Quizás Can, en un momento de euforia desmedida, bajo la influencia de un entorno poco saludable o simplemente por un descuido imperdonable, hizo algo que Demet consideró absolutamente inaceptable, algo que rompió su confianza de manera irreparable. O tal vez, y esto es una posibilidad siempre latente en las relaciones, hubo una mala comunicación, un malentendido a gran escala que en lugar de resolverse pacíficamente se magnificó, se distorsionó, hasta convertirse en un abismo insalvable. En cualquier caso, la idea de que hubo un error fundamental, un desliz que causó un daño irreparable, es una narrativa muy persistente y convincente para muchos. Y el hecho de que hasta donde sabemos no haya habido un reencuentro público, una reconciliación visible, una señal clara de que las aguas se han calmado y que la amistad ha prevalecido, refuerza poderosamente la noción de un perdón imposible. Las carreras de ambos han seguido su curso, y ambos han demostrado ser profesionales excepcionales, con un talento indiscutible. Han participado en otros proyectos, han conocido a otras personas, han seguido construyendo sus vidas individuales, sus carreras, sus sueños. Y eso es, en última instancia, lo que uno esperaría y lo que está bien. Las relaciones terminan, las personas evolucionan y la vida, afortunadamente, continúa. Pero el legado de Can y Demet como pareja en Erkenci-Kuş es tan fuerte, tan profundamente arraigado en la memoria colectiva de los fans, que cualquier sombra o misterio sobre su relación en la vida real siempre será un tema de debate, de curiosidad insaciable y de fascinación. Nos encanta la idea romántica de que las grandes historias de amor que vemos en pantalla se trasladen a la vida real, que la magia de la ficción se convierta en realidad. Y cuando esto no sucede o cuando hay un desenlace doloroso, un final abrupto y triste, genera en nosotros, como espectadores y fans, una especie de vacío, una necesidad imperiosa de entender que salió mal, de buscar respuestas. Y en este caso particular, la narrativa de un "no debiste hacerlo" seguido de un doloroso perdón imposible, es una historia trágica, sí, pero también increíblemente fascinante que resuena profundamente con muchos de nosotros porque toca fibras universales de amor, desamor, error y perdón. Para concluir, lo que podemos afirmar con total certeza, y esto es algo que todos compartimos, es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue extraordinaria, algo verdaderamente especial. Su tiempo juntos en Erkenci-Kuş dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y, sin duda alguna, en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Si hubo un quiebre doloroso, si hubo un error que llevó a un perdón imposible, es algo que solo ellos dos conocen verdaderamente en la intimidad de sus experiencias. Lo que sí podemos aprender de todo este fascinante misterio es que las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas y sólidas en la superficie, son increíblemente complejas, intrincadas y están sujetas a las vicisitudes de la vida, a las presiones de la fama y a las decisiones personales. Lo más importante y algo que debemos recordar y respetar, es que ambos han seguido adelante, enfocados en sus prometedoras carreras y en su crecimiento personal. Y como fans leales y comprensivos, debemos siempre respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus respectivos y brillantes caminos individuales. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir, y que esta exploración les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hubo un incidente específico que desencadenó todo? ¿Qué significa para ustedes el concepto de perdón imposible en una relación? ¿Han vivido algo similar?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estas fascinantes cuestiones. Si este vídeo les ha parecido interesante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran y cariñoso me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un ápice de nuestro próximo contenido. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.